Domingo 26º durante el año. El relato del Evangelio que vamos a meditar y estudiar está en Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo. Y le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hasta aquí el relato. Nuestro texto sigue el episodio anterior, sin solución de continuidad. Se trata de la denuncia que los dirigentes hacen a Jesús referida a la cuestión de que con qué autoridad, con qué títulos o respaldo institucional, religioso, Jesús actúa de esa manera. Miren el capítulo 21, versículos 23 al 27. El liturgista, a la hora de confeccionar el relato de este domingo, saltea la cuestión planteada por las autoridades religiosas y otros textos que ustedes van a ver que están antes, y nos la ubica a continuación del relato del domingo pasado, es decir, del relato del capítulo 20, versículos 1 al 16. Mateo nos dice que llegaron al templo donde Jesús estaba enseñando, los sumos sacerdotes y los ancianos, o mejor, los senadores del pueblo. Se trata, como ya sabemos, del partido de los saduceos, los que se acercan a Jesús apenas ingresa al templo. Este partido, formado por la aristocracia, tanto sacerdotal como laical. Se trata de lo más alto de la sociedad, de lo mejor económicamente, los más privilegiados. Por lo tanto, de entre todos los grupos religiosos que configuraba la sociedad en la que actuó Jesús, los que más temían a Jesús, dada su popularidad, eran estos. Los primeros en acercarse a Jesús son, como ustedes ven, los sumos sacerdotes. Luego entrarán los senadores, seglares del pueblo. Jesús se dirige a los 2, a ellos, y les plantea un interrogante en forma de parábola, que se refiere, como la del domingo pasado, al envío, es decir, a la misión que deben cumplir, que debemos cumplir. Ir a trabajar a la viña. Recordemos que la viña significaba para los judíos el pueblo de Dios, es decir, Israel. Y para Jesús, como para todos nosotros, la Iglesia, se trata de la humanidad toda. Jesús propone 2 actitudes, es decir, 2 maneras de responder a la misión que se nos ha confiado. Unos, los que escuchan, descubren la misión que deben realizar en sus vidas, ante lo cual experimentan resistencias. No quieren desplegar sus vidas realizando la misión a las que son enviados. No quieren cambiar, se niegan, pero luego se arrepienten, discurren entre sí, reflexionan sobre sus vidas y sobre el sentido que le tienen que dar a su vida y sobre lo que han escuchado. Y descubren en este proceso maravilloso que se llama arrepentimiento, descubren la necesidad de la conversión.
es decir, de un cambio de mentalidad, de un cambio de actitud, de un cambio de mirada sobre sí mismo y sobre los demás, que es justamente el cumplimiento de la misión confiada, que forma parte existencial del ser personas. Y solo ahí encuentran la real posibilidad, ellos y nosotros, de encontrar y dar sentido a nuestras vidas. Mientras que los otros, que también escuchan el llamado, la invitación, dicen que sí. Y usan un título, fíjense, sí señor. Pero los intereses personales, la búsqueda de poder, el dinero, el prestigio, el estar apoltronados, hace que sus oídos sean sordos al llamado y no hacen nada en favor de la viña. Es decir, no se ponen a trabajar en favor de los demás, sino solamente de su propio interés y del grupo al que pertenecen. Tanto uno como otros representan en la parábola dos actitudes. Y fíjense qué interesantes. Los dos son presentados como hijos, lo que nos hace ver la importancia que tiene este relato. La actitud de un hijo, de unos hijos, de obediencia, y la de otros, la de desobediencia. Los adversarios de Jesús, ante la pregunta que éste les hace, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Inmediatamente dicen el que dijo que no, pero después fue. Como podemos ver, el problema planteado es el de la obediencia, es decir, el de la escucha dócil de la palabra de Dios. Al presentar a los dos como hijos, Jesús hace una distinción radical en Israel, pero también la hace en nosotros, entre los cristianos, en la iglesia. La de los pecadores y la de los justos. Ya lo había dicho en el capítulo 9, versículo 13. Yo no vine para los que se creen sanos, sino para los enfermos. Los justos son los que observaban la ley, pero todo quedaba en lo externo. Rezos, culto, rituales, moralismos, insoportables, que cargaban a los otros y ellos no cumplían. Los segundos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que según la doctrina del judaísmo eran excluidos, marginados de la sociedad y del templo y por lo tanto no tenían parte en el mundo futuro, dice Jesús, cuando vino Juan el Bautista, los despreciados y marginados, los pecadores, los que ustedes llaman condenados, ellos escucharon la predicación del Bautista, reflexionaron sobre sus vidas y descubrieron paulatinamente la necesidad de convertirse, es decir, de producir un cambio radical en sus vidas. Y como signo de ese nuevo comienzo, se hacían bautizar por Juan. En cambio, los que se consideraban justos y merecedores ante Dios, también lo escucharon a Juan, pero no se convirtieron, lo trataron de loco. Hay un término clave en nuestra parábola. Jesús dice en bocas del Padre, quiero que hoy vayas a unos y a otros a trabajar a la viña. Este hoy nos está diciendo que Dios nos pide una decisión que debemos dar en un tiempo y en un plazo determinado, que es el tiempo y el plazo de nuestra existencia. No podemos dilatarla. La importancia y la urgencia del servicio que debemos brindar a la familia, a la comunidad, al pueblo, a la sociedad en la que vivo, a la humanidad, es urgente. Es urgente para mí, porque si no, no realizo mi existencia. Y es urgente para los demás. Miren, la gente no puede esperar, pero los que se creen justos y están
cómodamente instalados en sus poltronas, a lo sumo ven pasar la escena de la vida sin subirse al escenario y desde su butaca, apoltronada por supuesto, juzgan, condenan, deciden. La parábola denuncia tanto ayer como hoy la hipocresía de muchos y nos llama con infinita misericordia a la conversión. A Dios no le importa lo que hemos sido, sino la forma en que estamos respondiendo a su palabra. Si miramos bien, los dos hijos son muy parecidos. Los dos son desobedientes, pero uno de ellos dice que es obediente. Ahí está su mal. Pues él cree y se cree obediente, se cree justo, se cree poseedor de la verdad y se cierra al cambio, a la conversión. No deja lugar para un cambio de actitud ante el otro, ante los otros, por lo que queda enclaustrado, encerrado en su negación. Las personas religiosas tienen ante sí un gran peligro. Pueden caer en la tentación de creerse justos. Y lo trágico es que los que caen en esa tentación nunca más intentan un cambio en sus vidas. Es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de mirada sobre sí mismos y sobre los otros. Esto es lo que significa conversión. Ellos no necesitan la conversión. La conversión es para los demás. Ellos se creen perfectos. No advierten los defectos que tienen en sí. Y si lo hacen, enseguida los disculpan. Dicen, por ejemplo, hago esto, pero en definitiva lo hago bien. Omito hacer aquello, pero es por necesidad. Cometo lo de más allá, pero en el fondo no hago mal a nadie, yo soy bueno. Y así se convencen a sí mismos y quieren convencer a los demás que ellos son religiosos y que viven conforme a la voluntad de Dios, porque ellos cumplen. Ellos cumplen. Y desde su neurótica perfección juzgan, condenan, discriminan. Y cuando por si acaso cometen unas faltas grandes, como ellos son santos y perfectos, tampoco intentan crecer, mejorar, porque ellos ya han llegado a la perfección humana. Y más aún, delante de Dios sienten que merecen y que Él debe premiarlos. Debemos estar, hermanos queridos, muy atentos sobre nosotros mismos, nuestros pensamientos y actitudes. Reconocer que todo nos viene del amor gratuito de Dios y que nada tenemos por propios méritos. Más aún, lo que es fruto de nuestro trabajo y esfuerzo, lo hemos recibido de Dios. Es gracia, es don de Dios. Nadie se hace justo por sí mismo, ni por el cumplimiento de la ley, ni por los rezos y los ritos. Es Dios quien nos justifica, como nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos. Quien nos hace justos, es decir, quien nos acepta en su amor como hijos y que nos ama, es Dios. Solo Él nos santifica. Y por otro lado, no olvidemos que la santidad es un proceso y que consiste en dejarse amar, dejarse transformar por el amor de Dios que nos impulsa al encuentro del otro, como nos enseña Santa Teresita del Niño Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: permanezcan en mi amor. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si me aman, cumplan mis mandamientos. Y le preguntamos a él: ¿y cuáles son tus mandamientos? Y en Primera de Juan nos dice enseguida que son dos: confiar y amar. Y en el Evangelio nos dice que es uno, lo reduce a uno: ámense los unos a los otros con el mismo amor con que yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida. La perfección a la que estamos llamados y a la que debemos tender es la del Padre. Sean perfectos, sean teleios,
oriéntense hacia esa plenitud del Padre. ¿Y cómo es el Padre? Y el Padre acoge a todos, hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos, no hace excepción de persona, ama a todos. La santidad es posible si nos dejamos amar y amamos a los hermanos. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como les digo siempre, que pasen un felicísimo domingo.